Hola chicos, ¿qué tal? En el video del día de hoy les vengo a presentar cómo a partir de la fórmula del volumen, en este caso teniendo el dato exclusivo del volumen, vamos a poder encontrar la medida de los datos que nos haga falta en nuestros prismas. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver. Eso implica que en cada uno de los ejercicios, en este caso del cubo, prisma cuadrangular, prisma rectangular y prisma triangular, a ustedes les van a estar faltando algún dato. En este caso, por así decirlo, en el cubo, en lugar de que el ejercicio les esté dando la medida del lado y ustedes encuentren la medida del volumen, o mejor dicho, la capacidad del volumen, ustedes van a estar teniendo el dato del volumen. En este caso, por así decirlo, en un cubo, volumen es igual a 8 centímetros cúbicos y nosotros tendríamos que encontrar cuánto mide uno de sus lados. Así sucesivamente en cada uno de los otros prismas. Por así decirlo, en el prisma cuadrangular, yo te puedo estar diciendo que su volumen tiene una capacidad de 100 centímetros cúbicos. Sin embargo, yo te voy a otorgar como dato la altura de tu prisma, pero la medida de su lado no la vas a tener. Entonces, este dato va a ser el que vamos a llegar a encontrar a partir de que conozcas la altura del prisma, que podamos decir que mide 10, su volumen, que mide 100 centímetros cúbicos, pero vamos a tener que encontrar la medida de su lado. Para eso vamos a ver una explicación de cada uno de los prismas. Vamos a ver. Para nuestro primer ejemplo, vamos a comenzar con el cuerpo geométrico llamado cubo. Para eso, nosotros tenemos que recordar primero que nada la fórmula de su volumen, la cual, si recordamos, era la siguiente: lado al cubo, o lo que es lo mismo, multiplicar por sí mismo 3 veces la medida de sus lados. Ahora, ¿cómo yo puedo llegar a encontrar la medida exclusivamente de su lado si yo lo único que conozco es su volumen? Del lado izquierdo yo sé que mide 8 centímetros cúbicos y del lado derecho yo sé que mide 27 centímetros cúbicos. Ahora, para poder realizar esto tenemos dos maneras. La primera, que yo creo que es la más sencilla, vamos a tomar nuestra medida de nuestro volumen, en este caso 8, y obtendríamos una raíz cúbica. Si ustedes gustan, pueden tomar su calculadora y la raíz cúbica de 8 viene siendo 2. La otra manera, si no tenemos nuestra calculadora, es llegar a pensar en un número que multiplicado por sí mismo 3 veces, en este caso me dé 8. Para eso vamos a comprobarlo. 2 por 2, si los multiplicamos nos va a dar 4. Y la respuesta de 4 por 2 nos estaría dando 8. El mismo 8 que estamos buscando. Por lo tanto, la medida de uno de sus lados exclusivamente sería 2. Ese dato lo pondríamos aquí, 2 centímetros. Vamos con el ejemplo de la derecha. En este caso nos está pidiendo que nuestro volumen es de 27 centímetros cúbicos y, como les mencionaba, nos está pidiendo encontrar la medida de sus lados. Ahora vamos a pensar en un número que multiplicado por sí mismo 3 veces me dé 27. En este caso, si lo intentamos, sería 3. Vamos a corroborarlo. 3 por 3 viene siendo 9. Y a su multiplicación, o mejor dicho, a su respuesta, 9 por 3 es 27. Eso implica que el número 3, exclusivamente el puro número 3, es nuestra respuesta que estamos buscando. En este caso, de 3 centímetros. Ahora vamos con el siguiente cuerpo geométrico. Ahora, en nuestro siguiente ejemplo que tenemos en este caso del prisma cuadrangular, vamos a tener dos situaciones completamente diferentes. Sin embargo, primero que nada,
vamos a recordar nuestra fórmula de volumen, la cual es la siguiente. Volumen es igual al lado al cuadrado por altura del prisma, que viene representando lo mismo que lado por lado, en este caso por altura. Entonces, lo que tenemos que realizar en este ejercicio viene siendo lo siguiente. Para que sea la manera más sencilla, lo que vamos a realizar, si primero para encontrar el volumen lo que hacemos es multiplicar, por lo tanto, para poder encontrar una de las medidas de los datos, lo que tenemos que hacer es lo contrario, que viene siendo dividir. Ahora, ¿cómo vamos a dividir? Primero que nada, vamos a reconocer el dato de nuestro volumen, que viene siendo 90, y lo vamos a dividir entre la medida de los datos que conocemos, en este caso de nuestro lado. Y nuestro lado viene siendo 3. Nada más hay que recordar que tenemos dos lados que miden exactamente lo mismo. Por lo tanto, lo vamos a dividir entre 3 dos veces, de la siguiente manera. Entonces, divido mi 90 entre 3 la primera vez. 90 entre 3 es 30. Ahí ya tenemos una. Lo vamos a ir tachando. Y sin olvidar que lo vamos a volver a dividir entre 3 o una vez más. 30 entre 3 es 10. Tacho mi segunda vez. Y ese 10 es la respuesta de mi altura. Entonces, ese 10 que obtuvimos lo escribimos aquí arriba y viene siendo de altura 10 centímetros. Ahora, con el ejemplo de la derecha vamos a cambiar un poco. La estructura viene siendo exactamente la misma. Lo que vamos a realizar es una división. Entonces vamos a mover aquí un poco, vamos a borrar nuestra fórmula original. Entonces, si nosotros recordamos, lo primero que hicimos fue reconocer la cantidad de nuestro volumen, que fue de 24 en este ejercicio. Y como nuestra fórmula que tenemos aquí a la izquierda, la vamos a dividir entre el dato que conocemos. El único dato que conocemos, además del volumen, es nuestra altura. Por lo tanto, lo voy a dividir entre 6. 24 entre 6, su respuesta es 4. Ahora, si lo que yo quiero hacer es encontrar el valor de uno de mis lados, solamente uno, hay que recordar que este lado está elevado al cuadrado. Por lo tanto, voy a tener que hacer lo contrario. Lo contrario de elevar al cuadrado es una raíz cuadrada. Por lo tanto, para encontrar la medida de uno solo de mis lados, realizo la raíz cuadrada y la raíz cuadrada de 4 es de 2. Por lo tanto, este 2 es la medida de uno solo de mis lados, 2 centímetros. Estos ejemplos vienen siendo un poco complicado. Si es necesario pausar el video para ir realizando los ejercicios paso a paso o poco a poco, pues yo se los recomiendo. Vamos con un ejemplo más. En el prisma que tenemos a continuación, que viene siendo el prisma rectangular, viene siendo el más sencillo de todos, el cual, primero que nada, vamos a recordar su fórmula, la cual es la siguiente. Volumen es igual al ancho por la base por la altura del prisma. Como les decía, es el más sencillo de todos, porque como en el ejemplo anterior, vamos a dividir. Sin embargo, lo único que vamos a tener que dividir aquí, de forma continua, va a ser nuestro volumen entre el dato de nuestra base y por último, entre el dato del ancho. Vamos a ver nuestro ejemplo. Entonces, vamos a poner nuestro volumen, que viene siendo de 80. Y como les mencionaba, lo vamos a dividir primero entre nuestro ancho. En este caso, fue de 2. 80 entre 2, nuestra respuesta es de 40. Ya para finalizar, como les había comentado, lo vamos a dividir ahora entre nuestra base, que viene siendo de 5. 40 entre 5 viene siendo como respuesta 8.
Esos 8 representan los 8 centímetros de nuestra altura. Entonces, vamos con el ejemplo de la derecha, que viene siendo la misma estructura. Vamos a tener que dividir nuestro volumen, que es de 36, lo vamos a ir escribiendo, entre nuestro ancho, y en este caso es de 2, lo escribo, 36 entre 2, o lo mismo que su mitad, viene siendo de 18, y por último, lo voy a dividir entre la altura de mi prisma, en este caso es de 6 centímetros. 18 entre 6 son 3, entonces ese 3 que obtuvimos son los mismos 3 centímetros de valor de nuestra base. Vamos con el último ejemplo, que es el prisma triangular. Para nuestro último ejemplo, vamos a tener aquí dos prismas triangulares, los cuales se van a realizar muy similar a lo que estuvimos realizando en el ejemplo anterior del prisma rectangular. Para eso, primero que nada, vamos a tener que recordar la fórmula de volumen del prisma triangular, la cual es la siguiente. Se multiplica la altura del triángulo por su respectiva base, se divide entre 2 y por último se multiplica por la altura del prisma. Entonces, como hicimos en el ejemplo anterior del prisma rectangular, lo primero que estábamos realizando era ubicar nuestro volumen, en este caso de 81. Para eso lo vamos a escribir. Después de eso estábamos realizando una división de los datos que conocíamos. En este caso, los datos que conocemos es nuestra base y también la altura de nuestro triángulo. Por lo tanto, vamos a comenzar dividiendo entre nuestra base, en este caso de 3 centímetros. Aquí lo apuntamos el 3 y dividimos 81 entre 3. Nuestra respuesta es de 27. Entonces podemos eliminar que ya dividimos entre nuestra base. Ahora vamos a dividir entre nuestra altura del triángulo, que ese dato también lo conocemos, que es de 6 centímetros. Entonces dividimos 27 entre 6 y nos da como respuesta de 4.5. Ya para finalizar, nosotros nos podemos percatar que tenemos ese 2 que está dividiendo. Como tenemos que realizar siempre la operación contraria, lo contrario de dividir viene siendo multiplicar. Por lo tanto, a nuestra respuesta final, que fue de 4.5, la vamos a multiplicar por 2. Y la respuesta que obtengamos será el valor de la altura de nuestro prisma. Lo multiplicamos, 4.5 por 2 es un 9, por lo tanto nuestra altura de este prisma triangular es de 9 centímetros. Vamos con el ejemplo de la derecha, que prácticamente sería exactamente lo mismo. Primero que nada, reconocemos nuestro volumen, que es de 100, y lo vamos a dividir entre nuestra base, en este caso entre 4. Entonces lo vamos apuntando. 100 entre 4. Si lo dividimos, nos da como respuesta 25. Ahora no olvidamos que ese 25 lo vamos a dividir entre la altura de nuestro triángulo. 25 entre 5 viene siendo como respuesta 5. Para finalizar, recordamos que lo vamos a multiplicar por nuestro 2 de la fórmula. Entonces, aquí lo apuntamos. 5 por 2 viene siendo 10. Y ese 10 son los mismos 10 de la altura de nuestro prisma. En este caso, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que haya podido explicarlos de la mejor manera. En el dado caso de que se tengan que regresar para poder ver los ejemplos, pueden ponerle pausa e ir viendo la estructura de cada uno de los pasos.
Les deseo lo mejor, espero que estén bien. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.